Mis hermanos, una de las cosas que solía ver y me gustaban era ver aquello que en algunos lugares públicos ejercían su desarrollo artístico desde la perspectiva de la imitación. ¿Lo vio? A esos que algunos les llaman mimos, que algunos andan hasta con sus caras pintadas y que por ahí desarrollaban todo un sistema artístico callejero donde de repente lograban formar una rueda y en esa rueda, estando ellos en el medio del asunto, aprovechaban de los transeúntes distraídos que no terminaban de saber qué pasaba en esa rueda y pasaban caminando casi distraídamente y en forma inmediata el mimo, este personaje, se le ponía al lado y empezaba a imitar su caminar. Al punto de que el transeúnte medio que se frenaba, él se frenaba, el transeúnte le hacía gestos, él le hacía gestos y replicaba exactamente, casi al detalle, lo que ese transeúnte iba haciendo. Hace algunos años, cuando me convertí al Señor, intenté incursionar en esa parte del arte, dedicándome a hacer algunas actuaciones, inspirado por otros, por supuesto, acerca de mimos. Pero me di cuenta de que es un fenómeno que usted y yo tenemos que aprender a hacerlo y muy bien. Hay profesionales de la imitación. Usted puede nombrar o saber de algunos. Imitan voces, imitan gestos y formas de expresión, imitan a veces con sus caminar o su andar diferentes personajes que de alguna manera son conocidos por muchos. Pero hay cosas más íntimas, más cercanas, más de ejemplo, a hijos pequeños que van aprendiendo a cómo vivir la vida imitando a sus papás. Creo que todavía debe quedar en muchas de las familias la figura que pasó en casa, por ejemplo, la figura de mi niña tratando de imitar a su madre. Y ella quería ser la mamá de la casa o la señora de la casa y se ponía los zapatos de las mamás, no importaba si le quedaban grandes, y buscaba desde pequeña poder maquillarse como lo hacía la mamá, y desarrollaba todo un sistema de prácticas. Espere, vamos. Seguimos. Todo un sistema de prácticas imitando aquella figura que de alguna manera la tomaba como ejemplo. De hecho, si somos extremadamente sinceros, casi, sin saberlo, imitamos a los adultos que tuvimos en nuestra infancia o en nuestra niñez y adolescencia. Personas que por ahí con las cuales he charlado desde lo pastoral y han tenido quizás no el mejor de los padres, dicen, bueno, cuando yo sea padre o cuando sea esposo no quiero ser como era mi papá. Pero curiosamente, sin saberlo, sin darse cuenta, empiezan a tener conductas similares a las de sus padres. Varones y mujeres, que aunque quizás digan, no quiero ser esto porque no me hizo bien en su momento, parece ser que me aprieta tanto el asunto que termino comportándome en imitación a esa figura relevante que tuve en mi infancia y adolescencia. Podemos imitar en lo doméstico a nuestros padres o ser imitadores de ellos. De hecho, los hijos ven a sus papás y ellos quieren de alguna manera hacer las cosas iguales. Cuando nuestro papá era muy manual, esperábamos quizás aprender que nos enseñe algo de sus manualidades para poder desarrollar algo imitándolo a él. Por lo menos era lo que pasaba en la época mía, en la época en que yo era niño, imitar a mi viejo, en las cosas que hacía, en las cómo se expresaba, en las expresiones de cariño o aún de cómo manejaba sus propias emociones. Pero la pregunta de alguna manera es, ¿a quién de verdad debemos imitar? ¿Cuál tiene que ser nuestro más grande ejemplo digno de ser imitado? Pienso en lo que nos toca a usted y a mí vivir. ¿A quién podemos imitar? ¿Cómo quién podemos hablar? ¿Qué conducta debemos tener? ¿Cómo desarrollar esta imitación para que de verdad sea algo productivo? Y algunas preguntas me surgen. ¿A quién imito? ¿A mi líder? ¿A mi líder de turno? ¿Al timonel? ¿Al pastor?
al predicador de las redes o de la televisión. No, ninguno de ellos. ¿A quién imito? ¿A qué ser humano puedo mirar para poder imitarlo? Le quiero ser honesto, según la Biblia, el único permiso de imitar a otro ser humano es solo si veo en él que está imitando a Jesucristo. No hay otro. Fue Pablo el que dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. De alguna manera la responsabilidad de saber a quién tengo que imitar reposa en mí, reposa en nosotros, como todas las cosas espirituales. Siempre, de alguna manera, o la culpa o la obediencia que demos está en nosotros, no en otros, por más duros o difíciles que hayan sido. Soy el responsable de saber cómo quiere Dios que lo imite. ¿A quién voy a imitar? ¿A un ser humano? No. ¿A quién voy a imitar? ¿A mi líder? No. ¿A quién voy a imitar? ¿A mi pastor? No. ¿A quién voy a imitar? ¿A alguien de la...? No. Si voy a imitar a alguien, por favor, seamos bíblicos y enfoquémonos en imitar a nuestro Dios y a aquellos que nos hacen ver a Dios a través de ellos. Acompáñenme a leer el pasaje de las Escrituras en Efesios, donde Pablo puntualmente nos hace saber la realidad y la orden y la directiva apostólica de imitar a Dios. Efesios capítulo 5 del versículo 1 al 12 inclusive dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Me causaba mucha gracia, como lo dije recién, los mimos que por ahí en alguna que otra peatonal de diferentes ciudades los vi actuar, porque tenían una capacidad extraordinaria de imitar a la persona y de improvisar el imitar a esa persona que quizás no la conocían antes. Disfruto de algunos shows cuando de repente alguien artísticamente imita a otro, pero a cargo en mi interior la responsabilidad de aprender a imitar a Dios como un verdadero hijo a quien Dios ha amado. Usted y yo tenemos que darnos cuenta de que Dios está esperando que lo imitemos. Que cuando Él esté cercano a nosotros, nuestra conducta, nuestra expresión, nuestro hablar, nuestros movimientos lo imiten a Él, no a otro. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Comenzaron estos versículos en la exhortación apostólica. ¿Imitar a Dios en qué? Y lo primero que la Biblia nos muestra en este pasaje es aprender a imitar a Dios en amor. A veces en el diálogo pastoral encuentro personas que de alguna manera dicen, no, es imposible amar como Dios ama, me cuesta y no creo que pueda hacerlo. Y la realidad es que si empiezo a ver lo que la Biblia dice, tengo que confrontar seriamente ese pensamiento, porque la Biblia enseña que el amor de Dios fue derramado en tu corazón y en el mío por el Espíritu Santo. Entonces, si te reconoces hijo de Dios, si te reconoces cristiano, si reconoces que el Espíritu Santo está en vos, por favor, no digas que no podés amar como Dios ama. Estamos confrontando lo que el Espíritu Santo dice y eso es serio. Puede parecernos complicado y difícil, es otra cosa, pero no imposible. Sí podemos imitar a Dios en amor. Sí podemos aprender a conducirnos en el mismísimo amor con el cual Dios nos ha amado.
Y es un desafío para usted y para mí, para nosotros y para la iglesia, aprender a imitar a Dios en amor. ¿Cómo amarlo? Es aprender también de la conducta de los escritores bíblicos, cómo ellos mismos fueron tratados por Dios para aprender a amar. El apóstol que fue apodado el hijo del trueno por el mismo Señor Jesús. El apóstol Juan, que en un determinado momento, ante una confrontación de conductas, le planteó a Jesús y le dijo: Señor, ¿querés que pidamos fuego del cielo y los revienta a todos estos? Jesús se agarró la cabeza y dijo: no tenés ni idea de qué espíritu estás. Ese mismo apóstol, años después, de hijo del trueno, de hombre recio, de hombre que solo quería ver el poder de Dios manifestado en sus enemigos, destruyéndolos, es el mismísimo apóstol del amor. Aprendió que así sí se podía. ¿Cómo amar? Amados, dice Juan, allí en la primera de sus cartas, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Pido fuego del cielo y que los reviente? No. Ama como Dios los ama. Amar como Dios los ama, aprendió el apóstol Juan después de haber sido este joven impetuoso y poder expresar de alguna manera el escritor que más escribió en la directiva real de lo que significa amar, de hijo del trueno, apóstol del amor. Oiga, siempre que usted y yo decidamos amar como Dios ama, nunca es una mala decisión. Nunca se va a equivocar si en medio de la situación que pueda estar enfrentando usted decide amar. Amar es saber perdonar al ofensor, me pida o no perdón. Lo perdono en el nombre de Jesús. Es aprender a no pagar mal por mal. Es buscar la paz. Amar es vencer con el bien el mal. Pablo le escribió a los romanos y les dijo: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aprender a amar como Dios nos ha amado, imitarlo a Dios en amor, requiere este nivel de decisión, requiere este nivel de rendimiento, requiere esta directiva en nuestras convicciones. Amar de alguna manera es no alegrarse por el mal que padezca otro, ni siquiera mi enemigo. El libro de Proverbios dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y se desagrade y aparte de él su enojo. Asocio Romanos con Proverbios. Cada vez que vos y yo
no activamos el amor de Dios perdonando al otro, de alguna manera Dios viene, pasa sobre nosotros, pasa sobre la situación y ve. Si hay llamitas vergonzosas, si hay ascuas de fuego sobre la cabeza de alguno, Dios actuará con justicia. Pero si por alguna razón las ascuas de fuego no están, porque la conducta del ofendido no fue la que Dios demandó, entonces Dios no hará nada. Porque vos o yo, el ofendido, nos estamos haciendo cargo del tema. ¿Y por qué? Porque no estamos amando como Dios ama, porque nos estamos planteando en que la venganza la tengo yo, porque quisiera verlo aplastado y sufriente y deleitándome al ver su dolor o su padecer o su mal vivir. Con Cristo y con Dios no es lo que hay que imitar. Si voy a ser mimo de alguien, seré mimo de Dios. Si voy a imitar a alguien, seré de los que imitan a Dios en amor. Codial que tenés al lado, es decirle, te amo. Y ahora te diría que te corras hasta el otro lado del salón y le digas, no, tampoco para tanto. Pero decida, como hijo amado de Dios, imitar a Dios en amor. Necesitamos más que nunca, o siempre la iglesia ha necesitado, hombres y mujeres que se animen a caminar y a imitar, a ser imitadores de Dios, a ser mimos de Dios en amor. Lo segundo que encuentro es aprender a imitar a Dios en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de hablar. El pasaje nos enseña lo mismo. Y curiosamente encuentro de que a veces tenemos de verdad algunos déficits. La Biblia nos exhorta a tener un hablar de gracia o un hablar con gracia, para que el oyente no se sienta ni ofendido ni maltratado, sino se sienta agraciado. Pero parece ser que a veces entre nosotros predominan ciertos matices de malas palabras, que no siempre tienen que ser una expresión grosera y vulgar, sino a veces pareciera que adornamos el asunto para que no quede tan grosero, pero sigue siendo tan ordinaria y grosero toda la oración, como si hubiésemos dicho las barbaridades más grandes. Básicamente es aprender a que nuestras palabras sean con gracia para los oyentes, palabras que no sean ofensivas a los oídos de los otros. La Biblia nos enseña que en este pasaje que tenemos que aprender a no hablar chismes, o sea, a no hablar acerca de otro cuando él no está. Y si por alguna razón hablo bien. Son déficits que tenemos y tenemos que aprender a imitar a Dios de esta manera. No estoy diciendo de que alguna vez hagamos algún que otro chiste, pero la Biblia dice que no hablemos tonterías. Debemos aprender a hablar cuando conviene. Son todos ítems que salen de este pasaje. Siempre aprender a dar gracias a Dios delante de todos los hombres. Que mi gesticulación hable de gracias. Dejar de lado la queja, las truanerías, las pavadas y empezar a enaltecer al Dios que nos ha dado todo lo que usted y yo tenemos y que Él es digno de imitar y que está expectante, si se permite el término, de bendecirnos a usted y a mí. Y profundizo en algo más. Ojo con hablar libremente y abiertamente de los diferentes desórdenes sexuales que puedan haber por ahí. La Biblia también habla de eso, de los desórdenes sexuales, no hablar de la fornicación, de la inmundicia, de la pornografía, de la avaricia y la idolatría. No jactarse hablando de las ganancias deshonestas, de hecho ni siquiera hacerlas.
Corre riesgo tu herencia. Corre riesgo nuestra herencia si no hablamos correctamente. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, ninguno que hable fornicación o inmundicia o avaricia o idolatría, tiene herencia del reino de Cristo y de Dios. Pastor, ¿qué voy a perder la salvación? No, no está hablando de eso. Está hablando de aquellas cosas que Dios te las da como heredad para que vos las disfrutes. Está hablando de aquellas cosas que Él nos da como heredad para que las disfrutemos. Entonces, si vamos a imitar en algo a Dios, no solamente sea en amor, sino sea en nuestras expresiones correctas y apropiadas. Dejando de lado el chisme, la queja, la tontería, el hablar livianamente de las situaciones sexuales que por ahí podemos estar viviendo o dejar de vivir, o de lo que observamos o de lo que nos pasa. Y en tercer lugar, creo que no va a ser muy largo el mensaje de hoy, imitar a Dios como verdaderos hijos de luz. Un hijo de luz es aquel que de alguna manera ilumina, trae claridad al entorno. Es, en definitiva, ser lo que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que tenemos que ser, y es una ciudad sobre un monte imposible de ser escondida. Es una lumbrera puesta sobre el candelero y no tapado por una caja. El verdadero hijo de luz es aquel que aprende a caminar sin secretos. Sí, con la ética necesaria de no tienen por qué saberlo todos lo que vivo, pero aún así, si se enteraran, no sería algo grosero, ni pecaminoso, ni ofensivo. Sería una realidad que me toca vivir a mí en los secretos, ya sea en casa o en el trabajo. Un hijo de luz es aquel que aprende a vivir en plena transparencia, que de alguna manera no hay problema que lo investiguen de arriba abajo, no van a encontrar en él cosas equivocadas o tergiversadas, y si las encuentran resueltas en las personas de Jesucristo. Hace algunos años, un muchacho que por esas cosas equivocadas de la vida terminó siendo muerto por la, creo que es la palabra correcta, por la tontera de la idolatría de los clubes. Hace algunos años, un muchacho que en su juventud y adolescencia jugamos juntos al fútbol en el mejor de los clubes de la ciudad de Bahía Blanca, el capo del sur argentino, el más grande de todos, ¿no? Aurinegro querido. Hay algunos de Villamitre, gloria a Dios, hermano. ¿Ve? Por estas tonteras, ¿ve? Y este muchacho que me conocía de la adolescencia y juventud, después de unos años de no verlo, por esas cosas de la vida y de haber dejado de jugar al fútbol, tanto él como yo, después de unos cuantos años se enteró que el Chueco, como me decían en aquella época, era pastor. Entonces, cuando alguien le dijo que venía a la congregación donde el pastor era Carlos Ibarra y no sé qué más, y lo apodan Charlie, y él empezó como a asociar cosas, y me dice, dice, ¿quién es Ibarra? Y que también había jugado en Olimpo, qué sé yo. Y dice, no será el Chueco, ¿no? Entonces la expresión de este muchacho, evitando el aspecto grosero del asunto, fue más o menos así. El Chueco, pastor. Déjate. Iba a ser pastor ese. Y en las cosas que él tenía para decir tenía razón.
porque el chueco sí era así. Pero el nuevo chueco, ahora con Cristo, había aprendido y sigue aprendiendo aún a ser un verdadero hijo de luz. Entonces, el caminar como verdaderos hijos de luz es poder andar en transparencia, en que te investiguen. No van a encontrar nada trucho, nada escondido, nada oculto, nada en tinieblas, nada que no pueda simplemente revelarse. Y si sucediera algo así, que todo esté resuelto ya en la cruz de Jesucristo. A veces hay personas perversas que se acercan a veces a nuestros niños y a veces en medio de nuestras debilidades emocionales, que vienen con un solo objetivo: mantenernos cautivos en el secreto, mantenernos cautivos en cosas que hacemos y que expresan para manipular frases como este es nuestro secreto. Niños maltratadísimos por perversos de estas características, que abusan de ellos y les dicen este es nuestro secreto. Hombres y aún mujeres manipulando a sus cónyuges o a sus amistades o a sus familiares cercanos bajo la premisa de algo equivocado que se hizo, diciéndole este es nuestro secreto. Los hijos de luz no andan ahí. En términos de lo que era en su momento los capos mafiosos, desarrollaban un sistema hermético y le llamaban la Cosa Nostra. Y cuando la policía quería intervenir para tratar de hacer justicia en el asunto, la expresión tanto de un bando como del otro era: esto es Cosa Nostra. Y seguían la manipulación y la muerte de familias enteras porque era Cosa Nostra. Los verdaderos hijos de luz, usted y yo, tenemos que aprender a vivir de tal manera que no haya Cosa Nostra, sino imitarlo a Dios como verdaderos hijos de luz, en no dejarnos manipular por estafadores tramposos y perversos que quieren guardar secretos, cuando en realidad lo que Dios plantea es que lo traigamos a la luz, para que su perdón se haga efectivo y para que su restauración se complete. Es aprender a no participar en las tinieblas, en las obras tenebrosas que nos proponen, sino al contrario, reprenderlas. No participar en fraudes o en manipulaciones mentirosas o estafadoras o dominantes, reprenderlas. Echarlas fuera, no aceptarlas. Es andar como de día, no como de noche o en la oscuridad, donde nos podemos tropezar con muchas cosas. Los verdaderos hijos de Dios imitan a Dios porque somos hijos de luz, no de tinieblas. Préndeme la luz, no hay ningún problema, no hay nada que esconder. No hay nada de lo que estoy haciendo que pueda llegar a ser delito o que pueda llegar a estar haciendo algo equivocado y tergiversado delante de Dios. Prende la luz. Soy hijo de luz, somos hijos de luz. Y según este pasaje es aprender a actuar según los 3 ítems de lo que plantea Pablo en esta escritura acerca de los hijos de luz, del fruto del Espíritu. Es aprender a andar en bondad, en justicia y en verdad. Básicamente es aprender a andar en todo lo que hace bien, todo lo bueno, según Dios, según el Espíritu, no según nuestro criterio. Es aprender a caminar como verdaderos hijos de luz en verdadera justicia. Básicamente, todo lo que conduzca a la justicia de Dios. Y en toda verdad. Hoy la verdad está desafiada porque pareciera que cada uno tiene su verdad. Mentira, todos tienen mentira. Hay una única verdad. Y la verdad, según la Biblia, primero es una persona. Porque la Biblia define la verdad como Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Pero ¿sabe qué? La verdad como concepto que es decir, expresar
y manifestar lo que Dios sabe que es o sucedió. Esa es la verdad. Usted y yo, los seres humanos, tenemos la capacidad, la triste capacidad de ser muy parciales a la hora de emitir juicios. Por eso muchas veces nuestra apreciación del asunto no coincide directamente con la verdad que Dios sabe. Entonces, como hijo de luz, tengo que lograr por todos los medios alinearme con lo que Dios sabe que sucedió o que es para poder ser veraz. Cuando me represento delante de Dios como hijo de luz, tengo que ser veraz. Tengo que decirle a Dios lo que Dios sabe que es. Tengo que decirle a Dios lo que Dios sabe que hice. No dibujarla, sino ser veraz. Chicos, los músicos, subimos, por favor. O vayan subiendo, yo ya estoy arriba. Somos hijos de luz. Somos hijos amados por Dios. Si vamos a imitar a alguien, por favor, decida imitar a Dios. Y si por alguna razón encuentra a alguien que de verdad usted sabe que está imitando a Dios, quizás le ayude. Pero usted tiene que saber que esa persona está intentando imitar a Dios para poder intentar hacer lo que el mismo Pablo dijo. Yo lo voy a imitar a él porque veo que él imita a Cristo. Pablo se paró lejos de la arrogancia en la realidad de lo que él estaba intentando hacer y les dijo, muchachos, imítenme a mí, hagan lo mismo que yo estoy haciendo, porque yo por todos los medios estoy tratando de imitar a Cristo. Pero si no fuese así, yo en el nombre de Jesús lo desafío y te desafío a que ni se te ocurra imitar ni a ningún líder de ninguna índole que vos no percibas que esté intentando imitar a Cristo. Y que nos enfoquemos en imitar a Dios. Somos hijos sellados por el Espíritu Santo, nos enseña Romanos. Todos ustedes y yo, los que hemos creído, que somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, papito querido. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Logra percibir en su interior una voz que no es suya y que tampoco es de Satanás y que hay una confirmación en su interior de que le dice que de verdad es hijo de Dios. Ese es un testimonio que no podemos perder de vista nunca, que debemos tenerlo, encontrarlo y mantenerlo vivo. Esa es la presencia del Espíritu Santo, haciéndote saber que es hijo, porque el que da testimonio a tu espíritu de que sos hijo es el Espíritu, es el mismo Espíritu. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A veces pensamos que por venir a la iglesia, a veces pensamos que por ser partícipes de una barca, a veces pensamos porque nos acercamos, a veces pensamos porque nos oraron, a veces pensamos... ¿Está el testimonio del Espíritu Santo en tu interior que te dice que sos hijo? Porque de alguna manera todo comienza por allí, dándonos cuenta de que somos hijos amados, sellados por el Espíritu Santo de Dios y que es el mismo Espíritu el que nos lleva y nos inspira a clamar y a decirle, papito, papito querido, que es la expresión Abba Padre, que es una expresión íntima, que solo los hijos de Dios podemos expresar y no por mérito personal, sino por el sello del Espíritu Santo en nosotros. Porque de alguna manera, como cuando el niño desesperadamente quiere imitar a su padre o madre, que ya es adulto, de la misma manera usted y yo desesperadamente tenemos que anhelar imitar a nuestro Dios. Como hijos amados, imitarlo en amor. Como hijos amados, imitarlo en nuestra forma de expresión y de palabras. Como hijos amados, imitarlo a Dios como verdaderos hijos de luz. Oiga, sí es cierto, la Biblia revela que la iglesia del Señor Jesucristo está sentada en los lugares celestiales.
gobernando en el nombre de Cristo. Eso es real. Pero nunca tenemos que perder de vista que de alguna manera somos nosotros los que mostramos a Dios sobre esta tierra. Somos nosotros los que tenemos que llegar a la profunda convicción que llegó Pablo. Estoy buscando tan intensamente imitar a Cristo que le puedo decir al mundo, mírame a mí, haz lo que yo hago porque yo estoy imitando a Cristo. Puede parecer grande el asunto y claro que lo es. Pero cuando somos hijos amados, sellados por su Espíritu, entonces todo es posible. Porque ya no se trata de mí, sino se trata de Él obrando en mí. Hoy más que nunca, mis queridos hermanos y amigos, la gente que nos rodea necesita ver a hijos de Dios que imiten a Dios. Hoy más que nunca, la gente que nos rodea necesita vernos comportándonos en imitar a Dios en amor, en imitar a Dios en nuestra palabra, en imitar a Dios en la conducta de hijos de luz. Lamentablemente el mundo ya ha visto demasiados artistas falsos disfrazados de cristianos sin serlo de verdad. Es tiempo de que usted y yo seamos ejemplos como verdaderos hijos de Dios para el mundo que nos rodea. Es tiempo que dejemos que el sello interno del Espíritu Santo sea gigante en nosotros para que nos enseñe a amar como Dios ama, porque es Él el que derramó el adorno de Dios en nuestros corazones. Para que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe a hablar y a conducirnos como verdaderos hijos de Dios, en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Cierre sus ojos, por favor. Póngase en pie y cierre sus ojos un ratitín. Yo quiero invitarle, quiero desafiarle en esta noche. Al cerrar este mensaje, para que aquella extraordinaria visión que tuvo el profeta Ezequiel del famoso río de Dios, hoy de alguna manera nos alcance a todos nosotros. Y que ese río de Dios, que simboliza justamente la gloriosa presencia del Espíritu Santo, sea el que nos lleve a aquel estado donde ya no podemos hacer pie. Y donde ya el asunto no pasa por nosotros, sino pasa por eso a donde Dios nos quiere llevar. Y Dios quiere llevarnos a que lo imitemos a Él. Y en esa imitación sigo la gráfica de Ezequiel. Te quiere llevar a vos y a mí a que donde haya muerte traigamos vida, y a que donde haya escasez haya multitud de peces, y a que donde haya enfermedad haya plantas que sean medicina para las naciones. Ese sos vos, ese soy yo, esos somos nosotros, que traemos salud de Dios a la ciudad, al barrio, a la nación, quebrada, rota, enferma. Somos vos y yo trayendo multiplicación en aquel lugar donde quizás no había nada. Somos vos y yo los que traemos vida eterna, vida abundante y eterna para el que lo necesita. Pero porque el río de Dios nos lleva allí. No por método propio, no por modo propio, sino porque Él nos ayuda y nos guía a que lo imitemos en amor, a que lo imitemos en las palabras y formas de expresarnos, y a que lo imitemos como verdaderos hijos de luz. Levanta tus manos al cielo, por favor, en el nombre de Jesús. Yo solo quiero pedirle que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, nos lleve
ese río de Dios ha estado fluyendo desde el mismísimo momento en que empezamos a llegar a este lugar. Ni siquiera desde antes que comience la reunión, ya Dios estaba fluyendo y fluyendo y fluyendo y mojando y empapando a cada uno a medida que iban llegando. Lo pude ver, lo pude percibir en mi propio espíritu. Dios estaba allí de alguna manera mojando y empapando a cada uno que venía llegando a este lugar. Y ahora ese río de Dios te quiere llevar a ese estado donde ya no podés, no podés estar en pie. Ya no se trata de estar un poquito mojado, sino se trata de dejarte llevar por Él. Y ahí el Dios de los cielos nos quiere enseñar a vos y a mí a que le imitemos, a que seamos imitadores de Él, a que la guía y la dirección del Espíritu nos lleve a imitarlo solo a Él, no a otro sino a Él. Levanta bien en alto tus manos, Señor. Nos disponemos delante tuyo, nos rendimos delante de tu presencia. Esperamos la guía, la dirección de tu Espíritu Santo en todo momento. Señor, que el río de tu Espíritu hoy nos impacte, nos lleve, nos llene. Y no, Señor, ni siquiera las tobillos, ni la rodilla, ni los lomos, la cintura. Señor, mucho más. Que no podamos hacer pie, que nos tengamos que rendir a la corriente de tu Espíritu, a la corriente de ese río, Señor. Porque nos espera vida a cada uno de nosotros, pero nos transformarás en agente de vida para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para los compañeros de la universidad o de la escuela. Señor, nos transformás en esos agentes de vida, nos das vida a nosotros y nos haces agentes de vida. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en medio de la escasez, de la miseria, de lo que no hay nada, sea multitud de peces lo que esté convirtiendo allí, Señor, a través de simplemente la imitación nuestra a tu persona, a través de amar a otros, Señor, ahí se multiplica el asunto, a través de poder ser imitadores de vos, en expresarnos apropiadamente, se multiplica el tema. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en ser y vivir como verdaderos hijos de Dios, se multiplica el tema. Pero, Señor, tanto en amarte, en conducirnos, en hablar y en ser verdaderos hijos, hay salud, hay esos árboles que son medicina para la nación, hay salud social, hay salud en nuestro barrio, en nuestra casa, hay salud en nuestra ciudad, porque los justos se levantan para bendecirla, porque somos nosotros los que, llenos de tu Espíritu Santo, de verdad decidimos imitarte, y en vez de maldecir, bendecimos. Te imitamos, Señor, y porque en vez de rezongar, amamos. Te imitamos porque en vez de hablar mal y perversamente, hablamos de gracia, y con gracia te imitamos, Señor, porque en vez de andar en oscuridades, en secretos, en truanerías, en pavadas ocultas, andamos y vivimos en luz. Señor, hay bendición tuya, hay salud tuya manifestándose en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro barrio y en nuestra ciudad, y también en nuestra nación, para la gloria de tu nombre. Señor, aquí encontrás un grupo de tus amados hijos. Aquí encontrarás un grupo de tus amados hijos que deciden imitarte, ser mimos tuyos, Señor, en amor, en palabra y en conducta, como verdaderos hijos de luz. Te honramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Aleluya.